Nos olvidamos de arrancar el programa, este bloque, porque estábamos en esta charla con nuestro invitado de hoy, que es el gran Calo. Y Caloyán, pero sí. Caloyán Santos Cabrera, bien, Claro. bien caribeño lo tuyo. Sí, es un hombre búlgaro de la Bulgaria socialista en los años 80, pero bueno, como todo lo que pasó con Cuba y eso, nos empezamos a apropiar de todo y me pusieron Caloyán. Bueno, muchas gracias por venir. Hoy es un día muy, pero muy especial para todos, para este programa específicamente y para vos también, ¿no? Porque, bueno, Calo es periodista, iba a decir, Sí. fotoreportero, pero un grandísimo fotógrafo. Desde que llegó acá a la Argentina empezó a florecer, porque tenés las mejores fotos que yo vi de Cristina, Gracias. de un montón de gente, y además otras fotos, ¿no? Pero bueno, empecemos nuestra charla con Calo. Muchísimas gracias por estar. Entendemos que es un día muy, muy significativo para vos también, ¿no? Por lo de Pablo. Sí, es muy sentido, sobre todo pensar que hace un año, que es algo que vengo, que vengo pensando hace varios días, cuando se estaba acercando el 12 de marzo, que hace un año yo iba a cubrir una marcha como todas las que cubro, incluso en una marcha llamada, a ser una marcha pacífica entre hinchas, entre jubilados, familia, y siempre pienso que yo ese día fui y lo que pensaba era que yo quería tener una foto, como iban hinchas y jubilados y eso, jubilados con su familia, uno que tenga la camiseta de Boca abrazado con una de River o Gimnasia, Claro. o estudiante, yo soy hincha de Gimnasia Grima La Plata, iba buscando eso y no vi, y tremendo que uno va pensando en una imagen amorosa, en una imagen que rompa con los cánones, esto que nos dividen acá en el fútbol, en algo, y terminé llegando a esa represión y que haya terminado también en que casi matan a un colega. Y cuán significativo fue eso, de ir a una marcha, a una manifestación, entre comillas, común y corriente la que pasa, y que termine siendo un antes y un después en la vida de un colega y en la vida del fotoperiodismo argentino y de lo colectivo y la sociedad, porque ese día pudo haber sido asesinado Pablo Grillo, un joven, por hacer fotos. Y eso me podía haber pasado a mí o pasar a cualquier colega. Entonces pensar en todo eso es muy fuerte, es muy fuerte. Tu profesión fue muy importante con el tema de, mostrar qué fue lo que estaba pasando y mostrar qué fue lo que pasó. ¿Nos contás un poco sobre esa foto que después repercutió en todos lados, la tuya? Sí, mira, ahí hay que pensar que es una foto que yo hago, pero es un hacer colectivo. Claro. Es un hacer colectivo. Claro. Habíamos muchos colegas que estábamos cubriendo lo que sucedía ahí. Bueno, el propio caso de Pablo, que va a cubrir lo que sucedía. Ese día hay que, antes de hablar de esa foto y llegar puntual de esa foto, hay que pensar en el contexto, que es lo que decía anteriormente, de que había sido una marcha, no sé si recuerdan, el miércoles anterior habían reprimido al jubilado de Chacarita. 2 miércoles anteriores. Claro, y por eso se decide traer. Claro, entonces lo de lo del Ay. Chacarita, el miércoles pasado van los hinchas de Chacarita, y después se arma que ese próximo miércoles, el 12 de marzo, que caía, fueran los hinchas con sus camisetas a respaldar a los jubilados. Y desde ese momento, cuando se arma esa convocatoria, ya empieza a haber algo raro, y es que no sé si recuerdan que durante esa semana, antes que llegara el 12 de marzo, que empieza sobre todo por las redes a pegar todo esto de que vayamos con la camiseta, que es algo de la familia, el gobierno empieza a armar una campaña de decir que los que iban eran barras bravas. Claro. Como si uno no conociese la dinámica de los barras bravas, que no se mueven sino por una cuestión de interés política o algo. Y empiezan a desmeritar esa concentración. Y entonces yo, lo que le digo, llego ese día, voy temprano, incluso no había tanta gente. Había a lo sumo 2 cuadras, que la que tú podías caminar perfectamente. Ya la Plaza de Mayo, la Plaza de los Congresos Vallada, y había mucha familia. Mucha familia con las camisetas, y yo, lo que le decía anteriormente, iba buscando aquella foto. Y de momento se empiezan a reprimir del otro lado de la plaza, no por Rivadavia, No por Rivadavia, sino por Irigoyen.
Y ahí salgo corriendo a ubicar eso y de momento vemos que del otro lado parecía aquello una película yankee de cantidad de fuerzas represiva contra, sin mentirles, que yo los conté, 8 personas que estaban en la primera línea tapados tirando piedra. Y detrás mucha gente y esta familia y los abuelos, todo. Y en un momento determinado yo dije, es demasiado. Y lo otro es que si hubiesen querido apagar el foco de esos que tiraban piedra, había toda una columna de gendarmes disparando con balas de goma, balas de estruendo, gas lacrimógeno y 2 carros hidrantes, uno de gendarmería y otro de la policía de la ciudad, contra eso. Y eso no lo pararon en ese momento. Después eso avanza y empiezan a reprimir para todos los lados. Yo quedo en un costado de Irigoyen y ahí es que por primera vez tengo noción de decir esto viene muy fuerte. Y evidentemente habían dado la orden desde el gobierno, desde Patricia Bullrich, vamos a reprimir y vamos a tener la postal de que nosotros somos duros y reprimimos, no importa lo que te enfrente. Y bajaron esa orden. Y dispararon a los que estábamos cubriendo, a los manifestantes, a todo el mundo, y en un momento determinado a mí me pasa un gas lacrimógeno por el costado, y ahí me doy cuenta que están tirando a darnos. Claro. Y ahí yo me asusto mucho. Me agarra un gas lacrimógeno, me caigo sobre el suelo, o sea, pica un gas lacrimógeno al lado, me da todo, y me recompongo y empiezo a disparar, veo que viene esa columna de gendarmes. Y ahí empiezo a tirar fotos. Gracias al japonés que hay dentro de la cámara hoy en día, que lo puse ahí en automático, todo, y que el japonés hiciera, porque yo no podía ver, casi no podía respirar, y empiezo a disparar y a hacer la secuencia completa para no disparar. Después a todo eso. Y esa columna de gendarmes, la cual yo me encuentro en un costado, es quien dispara hacia los manifestantes, hacia donde en este momento estaba Pablo. Y Pablo estaba en un momento detrás de la última foto que él hace, yo digo la penúltima porque no es la última, va a seguir haciendo fotos en ese momento, que es detrás de un marco de madera en llamas, que varios colegas habían pasado por ahí porque fotográficamente pasaba, y Pablo tuvo la mala suerte en ese momento de agacharse en el momento que sí, Guerrero, el gendarme, tenía visibilidad para ver lo que había ahí y tira de forma recta y le da. Yo de todo eso no me entero. Claro, ¿vos cuándo te enterás que hay un fotoperiodista herido? Yo me entero cuando llego a la casa. Y ahí empezás a revisar tu material. Claro, no, 3 horas después. Lo que pasa es que en el momento que le disparan a Pablo, yo estoy en un costado, quedo en el otro costado con otros colegas, y lo que pasa es que esa columna empieza a dispararle a Pablo, a la parte donde estaba Pablo y a la parte donde estábamos los otros. Y hay un momento determinado donde yo hago la foto de un gendarme que tira como si se creyera que es Rambo, y se agacha y tira, dispara una secuencia, que es la secuencia que tengo, que dispara de forma recta, 1 minuto después que ya le haya disparado a Pablo, por eso lo sé después. Y él en un momento se pone ahí firme, que es la foto que tengo acá. Sí, esa la estábamos pasando. Sí. Es esta foto que tengo acá. Y yo hago esa foto por una serie que yo estoy haciendo, que es de dípticos. ¿De qué lado de la forma? Paralelismo, ¿no? Pero no porque haya sido una foto que en ese momento yo mandé, yo la había hecho para el Destape o algo. Bueno, yo tengo todo ese material, sigo cubriendo y mando toda la foto al Destape, que lo estaba haciendo el Destape, y cuando llego a la casa, que tengo señal, en el grupo de fotoperiodistas empiezan, hirieron a un colega, y las primeras fotos que veo, se decía hasta que lo habían matado y que había sido una bala de plomo, y que estaba... entonces empezaban a haber dinámicas paralelas muy fuertes, porque estaba Pablo debatiéndose entre la vida y la muerte en el quirófano, y ahí estaba Patricia Bullrich saliendo en la televisión estigmatizando a Pablo, primero que era un militante, que si trabajaba, ¿verdad? Y que nada, que eso habían disparado bien Guerrero, sin decir el nombre de Guerrero, que el gendarme, cuando ellos ya lo tenían todo, porque después te das cuenta que ellos tenían todas las comunicaciones, ellos tenían cámaras en sus cascos, podrían hacer. Claro.
En menos de 24 horas, gracias al mapa de la policía, y por eso es que digo que fue algo colectivo, y más que nunca esto de la salida es colectiva, se da más que nunca, es que gracias al mapa de la policía logran determinar en menos de 24 horas de dónde sale el disparo. Claro. Que sale de ese escuadrón en el cual yo estaba en el costado. Y logran determinar a qué hora. Por fotos de celulares, un dron y todo. Y cuando yo veo eso, yo digo, no, espérate, estos eran los que estaban en el costado. Los recordaste. Y yo estaba en este costado, déjame ver si tengo algo. Y empiezo tipo 6 de la tarde en mi casa a revisar los archivos, esos que yo había disparado con el japonés adentro. Que es ráfagas, son cientos de fotos que va tirando y va haciendo como secuencia de una película. Ya voy mirando y ahí voy buscando, y es tremendo que en esas fotos, que no son fotos técnicamente bien hechas, cuando yo tengo toda la secuencia que ellos salen, empiezan a disparar y todo eso, y veo que de este costado de la foto, fuera de foco, logro ver a Pablo. Ay, tremendo. Logro ver a Pablo agazapado, y después Pablo cuando no está. Y por los metadatos que tiene la foto, por la hora, gracias que había determinado el mapa de la policía, veo que sí, que era Pablo, que era todo. Y de acto seguido veo, cuando ya yo me he recuperado, que hago la foto, que está la secuencia del gendarme disparando de forma recta. Mira. Y cuando me fijo en el pelotón, que empiezo a agrandar las imágenes, me doy cuenta que solamente hay 2 que disparan gases lacrimógenos, solamente 2. Hay uno que le da las municiones, y el resto lo que hace es disparar balas de goma o balas de estruendo. Ellos tiran unas balas de estruendo, que se anote para ruido, y las otras eran balas de goma. Y los carros hidrantes. Pero eran solamente 2 los que tenían, y uno con un uniforme un poco más claro. Y cuando yo veo la secuencia de donde sale el disparo, y menos de un minuto después la foto que yo tengo del gendarme disparando de forma recta, digo, este es el mismo tipo. O sea, este es el tipo que el disparo anterior es el que le hace a Pablo. No lo logramos ver porque está en el medio del pelotón, y está en el medio del pelotón, pero están los carros hidrantes, pero cuando da un paso atrás, yo estoy ahí, y cuando él se me pone de frente, yo le hago esta foto, y cuando agrando la imagen, puedo reconstruir que dice Guerrero. Eso lo terminé de ver como a las 4 de la mañana, desde las 6 de la tarde buscando, ¿cuándo? A 4 de la mañana. Y ahí yo me cagué en las patas. ¿Y tu historia cómo sigue después de esto? Yo ahí me cagué en las patas. ¿Cómo no? Porque ya toda esa noche, día anterior, había pasado todo lo de Pablo debatiéndose entre la vida y la muerte, todo lo que pasaba, asustado. Yo digo, tengo esto, ¿qué hago? Y mi primera cuestión fue, no, esto me lo guardo. Y en ese momento también me dije, no puedo ser tan cagón. Hay un colega que está muriéndose. Y me acuerdo que esa tarde se hizo un camarazo al lado del hospital. Sí. Y yo hicimos la foto, y ahí vi a Fabián por primera vez, y vi en los videos de televisión, Fabián quebrado, llorando cuando era Pablo no podía. Y hago una foto de Mari entrando, sin saber que era la madre, llorando y desgarrada sin ser la madre, porque no fue público la cara de Mari, y para preservarla y todo, Fabián decidieron que fuese quien diera la cara, pero yo dije, en un momento dije, podía ser una persona que va a ver a cualquier, pero dije, no, hay, y eso me mató. Y a esa hora dije, listo, que pase lo que pase, yo podría ser el que está ahí, en el hospital, y hubiese querido que si Pablo tenía la foto, Pablo. Entonces, el miedo ahí no me amilanó, dije, pase lo que pase, e hice la publicación en mis redes sociales para resguardarme, y mandé al mapa de la policía las fotos. Qué importante porque, el mapa. Claro, porque yo tampoco era perito, yo había deducido de qué se podía hacer, pero tampoco podía decir. Entonces, para resguardarme, hice una publicación en mí y se lo mando al mapa de la policía, y como a las 2 horas, se lo mandé a las 4 de la mañana, y amaneciendo, ellos también trabajando, me dice, sí, efectivamente es este. Y ahí sale, y en menos de 48 horas se logra determinar que es el cabo Guerrero quien le dispara a Pablo Grillo, y que dispara de forma recta, porque tengo la secuencia.
Y ahí empieza para vos una persecución, ¿no? En ese momento no salió con mi nombre. Bien. No salió con mi nombre la foto. Después lo que sucede es que desde el gobierno, con todas las estimaciones, empiezan a decir, no, esa foto es trucada. Y ahí entonces salí y dije, no, esa foto la hice yo, miren la foto original con los metadatos, todo. Y ahí la persecución no empezó directa, sino por las redes sociales, lo que sabemos. Amenazas y eso. Pero también mucho respaldo de los colegas. Y eso me hizo sentir que listo, que venga lo que sea. Eso fue muy lindo, o sea, esa cuestión colectiva de respaldarte. Incluso después, llegado a final de ese mes, a mí me echan del Ministerio de Cultura de la Nación. Porque vos trabajabas para el Estado. Claro, yo hace 13 años trabajaba para el Ministerio de Cultura de la Nación. Y fue tremendo porque a mí no me renuevan el contrato, o sea, me lo habían renovado. Ellos supuestamente se habían equivocado porque nos renovaron por 3 meses y tenía que ser por 1 año, un montón de cosas. Y el día y la noche anterior me llama la que es la jefa de prensa, Marijó, y dijo, no, tu contrato no se renueva mañana. ¿Pero qué pasó? No, viene de arriba. Viene de arriba. Y lo que estamos haciendo es reduciendo plantilla. Y cuando llega la reducción de plantilla, era tan reducida la plantilla que nada más me reducen a mí. Claro. La reducción era muy... Y ahí me doy cuenta que todo lo que pasa. Y vuelve, cuando sucede eso, vuelve otra vez el respaldo. Incluso de los colegas de medios como La Nación, Clarín, sí, claro, sacan notas, o sea, todo a favor de qué es lo que había pasado y todo esto. Pero les digo algo, viendo eso, yo en ese momento me sentí orgulloso de lo que había hecho, y si tenía que haber sido echado por eso, que era lo menos que podía pasar, era eso. La foto estaba, habíamos desenmascarado al gobierno, habíamos desenmascarado a quien fue el que disparó y nada, y eso era lo más importante. Claramente, para todos nosotros. Bueno, aprovechamos y le decimos muchas gracias, Calo. Porque también nosotros estamos acompañando desde el minuto 1, estábamos acá con muchos compañeros en el hospital y vimos cuando Fabián en el principio no quería dar declaraciones y en un momento se dio vuelta y dijo sí. La valentía, ¿no? Decir, loco, seamos valientes porque es muy fuerte el poder que ejerce este gobierno para censurarnos, para tratar de que todos tengamos miedo. Es muy fuerte. No, lo y que además, están a mí ejerciendo. me pasaba era que yo de momento tenía la foto por casualidad, porque no es, vuelvo a lo mismo, no es que yo hago la foto del momento que le dispara a Pablo y yo sé que es ese. Yo hago la foto de mi cobertura a un gendarme, con lo que ha pasado con los militares en este país, con lo que le pasó a Cabezas, con un montón de cosas que uno... O sea, yo no hubiese querido hacer fotos en esa represión, no hubiésemos querido, pero hay que tirar para adelante. Entonces, claro, con todo el amedrentamiento que tiene este gobierno, entonces era muy fuerte pensar eso a las 3 de la mañana frente a la computadora en mi casa. ¿Y cómo es ser hoy, después de lo de Pablo, cómo es trabajar cubriendo, haciendo distintas coberturas, digamos? Mira, eso se intensificó. O sea, ese amedrentamiento, no me sale la palabra. Amedrentamiento, es muy difícil. O sea, la palabra. Amedrentamiento. Pero bueno, eso. De ver que ya nos disparan, nos reprimen directamente. O sea, no tienen que reprimir a nadie, pero directamente a la prensa. Sí, sacaron un comunicado diciendo que el que esté al frente le da. Listo. Y que es muy fuerte, piensa... que después lo de Pablo Grillo, yo ese día fui a cubrir con una antiparra de natación y un casquito de bicicleta y estoy tremendo come mierda, ¿qué hago acá? Que en vez de pensar en ver ya de hecho que estamos en una situación precaria, no te digo ya el fotoperiodismo, todo el periodismo y todo, pensar de que vas a comprar medios de protección, un casco, una máscara antigigante, ante un lente, de que vas a poner tu cuerpo y corres riesgos, de que lo que puede ser común y corriente hacer fotoperiodismo, pasa y cuando ves a los colegas estás como si estuvieses en la guerra ahora mismo en Ucrania o en el Medio Oriente. Entonces eso antes no había pasado. Eso antes no había pasado. Entonces eso se fue incrementando. Y es muy peligroso, ¿no? Entendemos todos que es muy peligroso que la prensa... Mirá,
si todos estos fotógrafos, Calo encabezando, porque además sos parte de la querella, ¿no? Si no me equivoco, estás en el, No, en o sea, el las expediente, las fotos. Las fotos Bueno, son... pero son con toda pruebas. la colaboración, la solidaridad y bueno, si no hubieran estado ellos ahí, esto iba a seguir en el discurso del gobierno de Bullrich diciendo que se lo merecía. No, y que es un discurso que encima sí, que Sí, es muy sí. fuerte. O sea, es muy fuerte que Patricia Bullrich, con todas las pruebas que hay y todo, siga diciendo, no, el gendarme disparó de forma correcta y mala suerte que Pablo Grillo estaba ahí. Claro, porque estaba ahí. Ujú. Porque estaba ahí y no tenía que estar ahí. Esas son cosas... Uf, Y tremendo. que el mensaje es efectivo, porque, digo, da miedo. Digo, y era Yo lo que ellos querían lograr. después de eso, lo que pasó conmigo de que me echaran, Claro, sí, que sí. eso también era un disciplinamiento, de decir, Absoluto. te echamos, tienes la foto, diste la foto, te echamos. Es muy fuerte pensar de que yo conversé con colegas que me dijo, no, yo no salgo más a fotografiar una marcha. Claro, Yo me pongo a pensar, yo hace 2 meses que soy padre claro. y ahora salgo a la marcha y también pensando en muchas de esas cosas. ¿Entiendes? Y eso implica pensar en todo eso, cuidarse, no dejar de hacer el trabajo, pero pensar en tu familia, en que yo quiero ver crecer a mi nena, que mi nena se sienta orgullosa de mí, un montón de cosas, implica también de que este gobierno te infunda ese miedo para que tú no vayas al lugar. Claro. Bueno, Seguramente va a estar orgullosa. Nos Tu hija, vemos. nosotros ya estamos orgullosos por Sí, el estamos laburazo que recontra, hiciste. Recontra. orgullosos y Recontra, la verdad que recontra. es un cariño Sí. que se contagia porque compartimos con un montón de gente el cariño que le tenemos a Pablo y a su familia y que se va hermanando, ¿no? Nos vemos hoy a la tarde. ¿Un Sí, rato? obvio, sí, ahora hay que estar. Y eso es algo simbólicamente hermoso también. Pensemos algo, hace un año en ese mismo lugar estaban reprimiendo y le volaron literalmente la tapa de los sesos a Pablo, casi muere, y ya un año después volvemos a cantar, volvemos a celebrar la vida y a celebrar que Pablo está bien y que se haga una cuestión, un abrazo colectivo contra esas balas. Excelente. Hermoso. Nada más que decir que nos vemos más tarde y bueno, nos vemos el martes que viene por este mismo espacio. Gracias. Muchas gracias, Carlos.